Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, miércoles 5 de diciembre de 2018. Gracias a Dios por mi esposa, Yani. Hoy es su día de cumpleaños. La felicitamos desde aquí. Dios los bendiga a todos. Estamos con la serie que se llama Sabiduría. La sabiduría me sienta bien. Proverbios capítulo 26. Hoy nos corresponden los versículos 4 y 5. Nos corresponden estudiar estos dos proverbios muy prácticos que nos enseñan cómo responder a los necios o ante los necios. Leamos los textos, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Versículo 4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, porque no seas tú también como él. Paráfrasis: jamás discutas con el insensato a su nivel. No es bueno que seas igual de necio. Versículo 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Paráfrasis: al insensato le hace falta que alguien lo confronte con su necedad, para que no se crea sabio. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Primeramente, la virtud de ser contraste. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Leámoslo en otras versiones de la Escritura para entenderlo mejor. La Nueva Versión Internacional dice: no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. La traducción del lenguaje actual dice: no te pongas al nivel del necio, o resultará que el necio eres tú. La Nueva Traducción Viviente dice: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. La versión que se llama La Palabra dice: no respondas al necio con su insensatez, no sea que también tú te vuelvas como él. Y la Reina Valera Contemporánea traduce: nunca respondas al necio con necedad, para que no resulte ser otro necio. Este mismo libro nos ha dicho en varias ocasiones que no vale la pena discutir con los necios. Ahora nos recomienda hacer contraste, es decir, distinguirnos de él en la manera de hablar, de discutir y de enfrentar la vida. Ciertamente hablar con un necio puede ser desesperante, pero puede provocarnos al enojo, al insulto y hasta la violencia. Pero actuar de ese modo sería caer en sus provocaciones y comportarnos como un necio más. No responder al necio en su necedad puede significar no responderle en absoluto, o significa también no responderle de acuerdo a sus parámetros. Un ejemplo muy claro de este asunto es la respuesta que el Señor Jesús le dio a los religiosos de su tiempo en relación a Juan el Bautista. Leamos el pasaje. Dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Es la pregunta del Señor. ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque ellos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Púncatelas. Es decir, digamos que esa fue una cachetada, como dicen en mi rancho, con guante blanco. Mateo 21, 23 al 27. En vista de que ellos mantuvieron su necedad y no se atrevieron a responder con la verdad por temor, el Señor evitó seguir discutiendo con ellos. No se puso al tú por tú para no parecer uno de ellos. Los dejó con la palabra en la boca, con una respuesta contundente. Hay ocasiones en las que nuestra sabiduría se muestra en la renuncia a la discusión. Seamos sabios y detengámonos a tiempo antes de comportarnos como necios. Segunda enseñanza: la virtud de ser contundentes. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Leámoslo en otras versiones, este pasaje. Nueva Versión Internacional: respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. La traducción del lenguaje actual dice: pon al tonto en su lugar, para que no se crea muy sabio. La Nueva Traducción Viviente dice: responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. La versión que se llama La Palabra traduce así: responde al necio por su insensatez, no vaya a presumir de sabio. Y la Reina Valera Contemporánea traduce: responde al necio conforme a su necedad, para que no se crea demasiado sabio. Este nuevo proverbio parece contradecir al anterior, pero no es así. No es bueno discutir con un necio, pero sí es necesario y muy justo ponerlo en su lugar antes de dejarlo por la paz.
Eso fue, en cierta manera, lo que hizo el Señor. Si solo evitamos contestarle, en el ejemplo que pusimos antes me refiero, si solo evitamos contestarle, podemos ser considerados cobardes o que no tenemos ideas o no somos capaces de responder. Así que conviene dar una sabia respuesta que deje bien en claro que el necio es solo eso, un necio. De otra manera parecerá que fuera sabio. Eso fue lo que hizo el Señor cada vez que enfrentó a los religiosos de su tiempo que lo acosaron con preguntas con el fin de meterlo en problemas. Pero en cada caso los humilló y los puso en su lugar. Uno de esos muchos ejemplos es este, se los leo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Les digo el contexto antes de seguir leyendo. Esos que se llaman herodianos son amigos de Roma, son amigos de César, son pro impuestos. Ellos están de acuerdo que se paguen los impuestos porque ellos están recibiendo beneficio de eso mismo. Los fariseos y saduceos odian pagar impuestos. Es que pusieron dos audiencias ahí para meter en líos al Señor. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Esto está en Mateo 22, 15 al 22. Se creían muy sabios, querían poner al Señor en aprietos. Ellos odiaban pagar impuestos, pero sabían que era una obligación. Entre ellos, entre los presentes, estaban las dos clases de opiniones. Cualquiera cosa que hubiera dicho el Señor, que sí paguen impuestos o que no paguen impuestos, habría molestado a una parte de los oyentes. Sin embargo, su respuesta fue magistral. No respondió la pregunta específica, sino que estableció un principio fundamental de la vida. Podemos resumirlo de esta manera. Lo de la política, la economía y la sociedad es de este mundo y debemos ser responsables como ciudadanos. Pero el ser humano tiene una identidad espiritual, la imagen de Dios en su vida y una vida que debe consagrar a Dios integralmente. Se quedaron callados ante tanta sabiduría. Ni lo pusieron en aprietos, ni lo avergonzaron, pero ellos sí que fueron derrotados. Sigamos el ejemplo del Señor. Respondamos con sabiduría y contundencia ante las preguntas de este mundo. Para lograrlo, porque miren, estos proverbios son muy prácticos y muy específicos de asuntos pues como este, cómo tratar a los necios. Pero recuerde que yo no estoy preparando mensajes breves temáticos, no estoy desarrollando un tema que se me ocurrió a mí, que me gustó, que oí por ahí una cosa y quiero compartirles. No, recuerda usted, yo estamos estudiando la Biblia. E incluso esto de leerla en otros textos, en otras versiones de la Biblia es en primer lugar para darle luz a la palabra y también para que aprendamos juntos a leer la Biblia, y conviene que tengamos varias versiones. Así es que es el pasaje que tocaba, es lo que nos tocaba leer, y sé que es algo muy específico y muy práctico, pero espero que sea útil para usted. Tal vez usted nunca tenga que hablar con un necio. Tal vez usted trabaja con puros bien sabios y bien listos y nunca se junta, nunca platica con un necio y no pueda aplicar esas enseñanzas, pero si un día remoto le llega a suceder, pues aplíquelo. Sí, ya sé, estoy hablando con ironía, porque el mundo está lleno de necios. Ninguno me está escuchando ahora, son de los que no escuchan esos devocionales, pero sí los hay, y usted y yo debemos responderles con contundencia. Pero para lograrlo, estudiemos la palabra. Reflexionemos en las verdades que el día de hoy el mundo está confrontando. Ahora que se habla tanto de la ideología de género, sería bueno estudiar al respecto, lo que dice la palabra, preguntarle a su pastor si usted va a una iglesia. Reflexionemos en las verdades que el día de hoy el mundo está confrontando. Preguntemos si hace falta. Normemos nuestro criterio cristiano, espiritual, bíblico, y cumplamos esta palabra. Miren cómo dice: sino santificad a Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.